¿qué tal, compañeros? Buenos días. Sí, justamente para estos días fríos y estas mañanas lluviosas, ¿qué más que una buena sopa que nos caliente, que nos nutra, verdad? Y le vamos a mostrar a usted opciones deliciosas de sopas miso, sopas ramen también, o algunas ideas que usted puede preparar en su hogar. Y para eso justamente nos acompaña Emerson Navarro. Don Emerson, muy buenos días. Muéstrenos, por favor, cuáles son esas opciones de sopas deliciosas que tiene usted ahí para días fríos. Claro que sí, vamos a montar una sopita de ramen, ¿verdad? Esa es con cebollita morada para que nos dé ese color en la sopita, ¿verdad? Tenemos huevito duro, tenemos la proteína, ¿verdad? Tenemos zanahoria y para hacer un baocián, ¿verdad? Ese saborcito que nos da el ajo y el jengibre, ¿verdad? Si gustan, me acompañan para acá, ¿verdad? Para presentar la sopita. Vamos a calentar el wok, ¿verdad? Para sofreír los olores. Le vamos a agregar aceitico, ¿verdad? Va a ayudar para que se nos hidrate los vegetales, esos olores, ¿verdad? De la proteína. Agregamos la cebollita y el ajo. Hacemos explotar esos sabores. Agregamos la cebollita. Y después vamos con la proteína y vegetales. Emerson, esas opciones de sopa que está preparando usted puede servir tanto para almuerzo como para la cena. Las podemos comer en cualquier tiempo de comida. Claro que sí, y más que con estos frijolitos, ¿verdad? Que nos ayuda. Este es un caldito de costilla, ¿verdad? Que nos da ese saborcito a ramen, buenísimo. Y vamos a ir con juego para que ya nos comience a fusionar todos esos olores y esos sabores, ¿verdad? Y claro que sí, obviamente para estos climitas fríos, en la hora de almuerzo, en la cena, una sopita de ramen es muy bienvenida, ¿verdad? Entonces ahí le vamos dando ese hervor, ¿verdad? Para que nos dé esa fusión, ¿verdad? De esa sopita de ramen caracterizada, ¿verdad? Japonesa. Emerson, me gustaría ver algunas de las sopas que ya usted tiene preparadas ahí, nada más para poder mostrar la variedad de caldos y sopas deliciosas que se pueden degustar. Claro que sí. Esta sería una corian, ¿verdad? Esa es a base de fondo, ese es fondo de ave. Tenemos ese colorcito, ¿verdad? Que nos implementa el chilito coreano. Igual es a base de res, viene con zanahoria, viene con cebollita morada, cebollino y venimos también con el chop suey en salsa. A base de pasta de trigo, ¿verdad? Tenemos esa salsita caracterizada por la base de soya y tenemos, esa viene con proteína de cerdo, de res, pollito y los vegetales, ¿verdad? Para esos climitas fríos que nos está dando ahorita el país, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí tenemos ya la sopita ramen hirviendo. ¡Qué delicia, Emerson! Aromatizar con un poquito de cebo. Claro que sí. Y le vamos a agregar aceite de sésamo. Muchísimas gracias. Darle ese perfume, ¿verdad? Con mucho claro gusto, que sí, ahí Emerson. lo vamos a servir. Exquisito, Emerson, muchas gracias. Qué cosa más deliciosa esas sopas, qué ricas esas sopas para el frío, exquisitas sin duda alguna. Empecemos con los tomates que están de este lado porque tienen muy buen color. ¿En qué nos tenemos que fijar a la hora de escoger un tomate? Bueno, para escoger un tomate de calidad, como lo puedes ver, todo este tomate que está de este lado es tomate demasiado bueno. Sí. Tomate primera. De primera calidad. Nos sirve para ensalada, para salsas. Un tomate para salsa sería como este de acá. Un el tomate más rojito. rojito. Ok. Tomate bien rojo para salsas, para ensalada. Entonces, incluso así para ensalada. Para ensalada tendría que ser un poquito más anaranjadito. Un tomate más pintón, Ok. exacto. Este sería para la salsa. Para una correcto. salsita, exacto. Eso quedaría excelente. Y si querés una salsa con mucho mejor sabor,
te ofrecemos este tomate que es el pera. Ajá, el tomate El pera. tomate que le llaman pera o roma, que es de excelente calidad y para una salsa es excelente. Ahora, a veces uno compra estos tomates y los utiliza para cosas tal vez que no es lo ideal. O se puede utilizar para cualquier cosa. Se puede utilizar también para una ensalada. También Para una ensalada perfectamente, no hay ningún problema. Sí, es cuestión de gustos, pero para una salsa nosotros recomendamos esta clase de tomate. Ahora, estos tomates que están acá, ¿todos son de la misma variedad? Todos son de la misma Ok, variedad. Aquí les ok. ofrecemos tomate de una variedad que se llama JR. Vea, papá, Ítalo, ¿qué le vendemos, espérese, papi? para que ¿Qué le vea, damos? vea, póngame a vender tomate. ¿Qué le A damos? 1500 ¿Qué el le tomatico, damos? llévele, ¿Qué le mi amor, damos? ¿qué ¿Qué lo le quiere? damos? Verde, rojo, ¿cómo lo quiere mi vida? Aquí, vea Está qué bien lindo a que está. 1500. Vea qué A lindo, vea. 1500 Ah, el kilo, bueno, está bien. ay, sí, la pegó de guapa. ¿Cómo Bien, está? contratado, No, amigo. Oiga, contratado. vea, esto es pura calidad de Cartago. Esto durmió en la tierra, compañero. Papi, vea, papi. Producido Vea. por estas ¿Es manos. esto? Vea, qué Vea calidad. nada ver. más, Esa es la vea. matica de cherry. Esa es la La matica de matica cherry. de cherry. Vean aquí. Ah, papi, usted me dijo que La quería formita. pepino. Pura Calidad calidad. de pepino, ¿Cómo ah, sabemos que un pepino es pura calidad? Vea, así como están esos, Así está. verde calidad. Déjeme para que lo vean, para que lo vean. Donde Pues, usted lo no, parte, madre, qué vea. calidad. Le tiene que crujir así, vea. Tiene que hacer el crunch, Qué crunch. cosa crunch. más ¿Cuánto impresionante. tiempo duran ustedes para poder cosechar? Sí. Nosotros, desde que sembramos una mata de tomate, duramos 3 meses para cosechar. Vea, y a veces uno dice, regáleme 3 tomates. Y si supieran el trabajo que Sí, se tienen que es hacer verdad. estos Es muchachos mucho para sacarlo. esfuerzo, mucho esfuerzo desde Mucho el esfuerzo principio. desde el principio. Tenemos Nosotros, que ajá, limpiar el terreno, Ajá. curarlo, estaquillarlo, Sembrar. sembrar. sembrarlo. Que si llueve, que si la no cinta, llueve. La el cinta, el plástico. plástico, Solo la eso espalda. para empezar. Solo Mario, para ¿a qué empezar. hora se levantan ustedes? Nosotros 5:30. nos levantamos a las 5:30 y a las 5 de la tarde Terminamos. hasta las 5 de la tarde. Pero Vea, y ¿qué? vea, De cuando sol a le sol. doy la Vean mano, los vea, chiles. estas sí son manos de adera. A ver, Vea, manos de véala. vea, den la mano para que vea. Manos trabajadoras. Ven acá, compañero. Vea, estas sí son manos de Manos adera. trabajadoras. Así es, así Qué es. belleza. Ahora, ¿cuánto duran ustedes para poder ver un pepino así de 2 este meses. tamaño? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Juepucha. Ujú. Ahora, ¿cómo sabemos que el chile dulce está así calidad, verdecito, lindo? Papi, vea qué frescura ahí, Sí. está lo de ayer, cogidos de ayer para traerlos ¿De ayer? aquí para que los vea la gente. Ah, no seas Vea qué tan frescura. bárbaro, hombre. Ya estos chiles ¿Y de el aquí al tamaño? sábado para la feria están rojos. Usted sabe que tiene más vitamina C que una naranja, el chile dulce. Entonces, las personas que tienen deficiencia en vitamina C, por favor, Entonces, chile ¿cuánto dulce. ¿Cuánto se va a llevar en 1000? De ahí, deme un kilito. Eso es toda la ¿Cuántos son calidad. 1000? Primera calidad. Primera calidad. ¿A cuál sí. feria van ustedes? Nosotros vamos a la feria de Desamparado los sábados, en Sí. la Villa Olímpica, a la par del Ajá. Curtimonje, Se pone lindísimo ahí. y en Zapote los domingos. Para Oiga, que todos lleguen. lleguen, por favor. Siempre Y andamos obtener- con estas vean. camisas. ¿Con quién preguntan? Christopher, Mario, Christopher y Mario. Valeria, Stephanie, que son nuestras esposas, ahí siempre estamos para servirles. Vea, que Dios Se bendiga a sus parecen los familias. hermanos. Se Claro, parecen claro. Faltan dos. Y faltan Y dos. faltan, y se faltan parecen dos. todos. ¿Sabe qué bonito? Faltan Que dos. ustedes también enaltecen a sus esposas porque también dice, estamos en familia, echando para adelante. lindo. Entonces, que los busquen, manos trabajadoras. Gracias, sí, Somos sí, una ¿no? familia. Somos una familia desde que mi padre nos enseñó a esto, nosotros nos dedicamos a esto al 100%. Bendito Dios. Chicos, en la feria se puede encontrar productos de primera calidad, económicos y se apoya a los productores. Así que Eso es lo que invitemos a nosotros todos a la buscamos, feria. sí, Eso es lo que invitamos buscamos. a que nos ayuden, no Llevar solo a la- nosotros, sino a todos nuestros amigos agricultores. Así es. Porque esto es un sacrificio de todos, de levantarse usted horas de la mañana Claro, hasta tarde, claro. de que si llueve, no importa, hay que irse a mojar, Siempre que si para hace adelante. sol, póngase camisa manga larga y un Y sombrero y vámonos. dele, porque no hay, y si cae la no hay lluvia, descanso. métase sin no hay miedo. descanso. Exactamente, le Exacto. Muchas agradezco gracias mucho, por el familia. trabajo de ustedes, Uy, de ma, verdad. qué bárbaro, más conchón, mi mamá. A mí suavecito. A ver, Es impresionante cuando una persona tiene diferentes estados de ánimo. De repente está así eufórico, feliz, contento y de repente está triste o enojado. Cuando se dan esos cambios drásticos, por lo general se tiende a pensar que es una bipolaridad, porque es lo que popularmente se conoce. Pero realmente, ¿qué es? ¿Por qué se dan esos cambios? Está con nosotros hoy la doctora Erika Salazar. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y por qué son tan importantes los estados de ánimo? Buenos días. Bueno, mira, yo creo que hay dos condiciones por las que nosotros podríamos considerar que esto es determinante. Primero, porque reflejan el estado interno en el cual nos encontramos. Y segundo, porque también, si te pones a analizar, el estado anímico es lo que determina las decisiones que tomemos. Si yo estoy triste o deprimida o angustiada, las decisiones o las postergo o las tomo de una manera acelerada. Entonces, la vida la vemos también a través del lente del estado anímico. Si nuestro estado anímico no se corresponde con la realidad que vivimos, podemos tomar decisiones que no son las correctas o peor aún, no tomarlas.
Ahora, doctora, ¿por qué razón se presentan estas alteraciones anímicas? Que como decía al principio, uno erróneamente cuando ve a alguien así, ¿verdad? Únicamente uno dice, no, es que es bipolar, ¿verdad? Y uno está diagnosticando algo que uno no sabe. Entonces, ¿por qué se presentan estas alteraciones de ánimo? Bueno, vos estás mencionando un ejemplo por los cuales se producen alteraciones del estado de ánimo. En efecto, las enfermedades psiquiátricas como los trastornos bipolares, la ciclotimia y otras de estas condiciones pueden producir eso, pero no son las únicas. Entonces, yo no necesito tener una enfermedad como tal para tener estas alteraciones. Algunas otras razones por las cuales el ánimo se altera son muy frecuentemente alteraciones hormonales, ¿de acuerdo? Que se pueden presentar en hombres y mujeres, pero predominantemente en las mujeres, por ejemplo, con el síndrome disfórico premenstrual, que ahorita podemos explicar qué es, con la perimenopausia, con la menopausia o con otros desbalances. También ciertos medicamentos, Rafa. Algunos fármacos pueden inducir cambios bruscos en el estado de ánimo, algunas drogas, ¿de acuerdo? Hay personas que utilizan anabólicos, por ejemplo, para aumentar la masa muscular y demás, y de repente está bien y de repente entran en ira, ¿de acuerdo? Entonces, si te pones a analizar, hay varias condiciones por las cuales esto se puede producir. Ahora, doctora, cuando se pasa de un estado de euforia a tristeza impresionantemente, ¿cómo podemos identificar cuándo es químico? Es que eso es muy importante, siempre es químico. De acuerdo, uno normalmente, yo le digo a la gente, es muy interesante, porque si a uno le duele el pecho, le falta el aire, usted dice, es que esto fijo es que tengo algún problema en el corazón. Claro, pero está cerca. Claro, sentís esa molestia. Pero cuando tenemos alteraciones anímicas, no necesariamente lo atribuimos a ningún órgano. Y el cerebro es la estructura responsable de regular las emociones. ¿A través de qué? A través de sustancias químicas como las hormonas, como minerales, como vitaminas, como neurotransmisores. Entonces, siempre va a ser bioquímico. La diferencia es qué es lo que causa el desajuste de esa bioquímica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vos tenés un desorden hormonal porque tenés una alteración en la glándula tiroides y disminuye el funcionamiento de la glándula tiroidea, esa alteración de esa hormona, ese cambio bioquímico en tu cerebro, es lo que va a causar el cambio anímico. Pero si vos lo que tenés es un estrés crónico, en donde durante mucho tiempo has venido sometido a grandes presiones, no duermes, comes mal, sos sedentario, una serie de condiciones que son negativas, eso va a producir alteración también del cortisol, de la noradrenalina, de la dopamina, y esos cambios bioquímicos son los que hacen que tu estado de ánimo se altere. Pero siempre, siempre, el ánimo obedece a una condición bioquímica interna. Doctora, ¿qué pasa cuando estas sensaciones, verdad, se salen de nuestro control y ya nos empiezan a afectar en el trabajo, con la familia, con las relaciones de pareja que uno tal vez ni cuenta se da? Bueno, yo creo que una cuestión importante es entender que es un problema de salud. Generalmente la parte anímica se atribuye como a la esfera psicológica y la gente sigue, creo, pensando que lo psicológico, lo emocional y lo mental obedecen a una esfera que es ajena a nuestro cuerpo, a nuestra estructura, y no es así. Toda emoción, toda condición mental que tengamos obedece al estado bioquímico y cerebral que nosotros tenemos. Entonces, importante identificar eso para que la gente no asuma que es normal sentirse triste, que es normal sentirse deprimido, que es normal estar irritable. Hay que buscar soluciones, que las soluciones van desde lo farmacológico, que puede ser una opción en caso necesario, cambios en el estilo de vida, ¿de acuerdo? Técnicas de relajación o de meditación, hay todo un espectro de abordajes en esto, pero yo creo que lo más importante es que la gente sea consciente. Caramba, estoy bien y de repente de nada lloro. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en la población de mujeres perimenopáusicas y menopáusicas, por eso hablo específicamente de esta población, porque ellas dicen, vaya, yo estoy tranquila y de repente veo un anuncio y empecé a llorar. Voy viendo en Facebook que aparece un anuncio del perrito que le pasó tal cosa y lloro. Antes yo no era así. Y esa es una expresión típica, yo no soy esa persona, o me volví insegura, estoy miedosa, estoy angustiada, todo se me hace un mundo. Esas condiciones es importante entender que obedecen a algo que está sucediendo en mi cuerpo. Y otra cosa que es importante, Rafa, es entender que esto puede suceder independientemente de la edad. Yo estoy puntualizando con el grupo de mujeres perimenopáusicas y menopáusicas.
Ahí estamos hablando entre los 45 a los 55 años. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener también desbalances en hormonas, en neurotransmisores y pueden tener esta misma sintomatología. Y suele ser frecuente, por ejemplo, en mujeres que toman anticonceptivos orales o que toman otros tipos de medicamentos y en hombres también. Entonces, no pensar que por la edad no puedo tener un desbalance y no pensar que los desbalances hormonales solo se deben a enfermedades, que eso suele ser una idea, es decir, yo no tengo ninguna enfermedad, no, usted no necesariamente tiene una enfermedad, pero si usted tiene un desbalance en su bioquímica, eso se va a expresar en su cuerpo de alguna forma. Ahora, doctora, cuando hablamos de ataques de ira, ¿verdad? De esos que se dan de repente, ¿cuál podría ser un detonante? ¿Qué es lo que detona esos ataques? Los cambios en esa bioquímica. Pero aquí hay una cosa que es interesante entender, Rafa, y es que nosotros recibimos información constantemente del medio externo en el que estamos, a través de los nervios, y eso llega al cerebro y el cerebro integra y da una respuesta. Cuando hay una condición desencadenante en mi ambiente, porque me aumentaron la demanda de trabajo, porque tuve un problema familiar, es decir, cuando hay una condición externa que llega a mi cerebro y mi cerebro lo lee como una amenaza, aumentan cantidades de sustancias químicas como el cortisol, como la prolactina, como la epinefrina, y eso hace que yo pueda tener una respuesta de este tipo. Otras condiciones, como te mencionaba hace un momento, es por ejemplo el uso de ciertos medicamentos, ¿verdad? Sobre todo ciertos esteroides, ya sea que los tenemos que tomar porque tenemos una condición de salud que nos obliga a utilizarlo, o porque decidí utilizar un esteroide, lo cual es absolutamente incorrecto, un anabólico, para aumentar mi masa muscular. Entonces, cuando aumenta la concentración en sangre de esa sustancia, yo cambio mi comportamiento. Ahora, doctora, hablábamos de enojo y de una persona muy irritada, ¿verdad? ¿Qué pasa más bien cuando vamos a lo contrario, ¿verdad? A estar completamente apacivos, tranquilos, bajoneados, diríamos popularmente ahuevados. Sí, esas diferencias dependen de la sustancia que esté actuando más en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? O que esté actuando menos. Entonces, vos mencionabas, por ejemplo, la ira. Entonces, hay sustancias específicas que hacen que actuemos de manera enojada. Y hay otras sustancias que al bajar, por ejemplo, como la serotonina, que quizá esto sea conocido por la mayoría de gente, porque muchos medicamentos actúan en serotonina. Cuando disminuye la serotonina, tendemos a estar más bajoneados. Pero cuando disminuyen hormonas, también podemos estar bajoneados. Por eso es importante entender que hay que buscarle la causa a las cosas, no simplemente llegar y tomarse los medicamentos. Yo sé que si me tomo tal cosa, pues me va a quitar el enojo, pero ¿cuál es la base biológica que me está causando eso? Entonces, nada más como para aclararlo nuevamente, entender que en dependencia de cuál sea la sustancia que está actuando en mi cerebro, así será el comportamiento que yo tengo. Entonces puedo estar deprimida porque tengo un bajo nivel de serotonina, tengo un bajo nivel de estradiol, tengo un bajo nivel de testosterona, tengo bajos niveles de hormona tiroidea, y puedo estar eufórica también porque tengo altísimos niveles de testosterona o altísimos niveles de epinefrina, o porque utilice un esteroide que me va a generar esa reacción. Ahora, doctora, ¿cómo lo podríamos identificar, verdad? Porque al principio uno podría creer que es normal pasar de un estado anímico a otro. Y uno dice, no, o sea, todo está dentro de lo normal, uno tiene derecho a sentirse feliz, a sentirse triste, pero ¿en qué momento ya eso no está dentro del rango normal? ¿Cómo lo puedo identificar? Yo diría, Rafa, que eso está relacionado con la frecuencia con que presentamos eso, porque como bien indicas, todas las personas vamos a cambiar el ánimo de un momento a otro o de un día a otro. Un día amanecí feliz, otro día ya no tanto. Lo que pasa es que cuando esas fluctuaciones, esos cambios del estado de ánimo son constantes a lo largo del tiempo y además de eso ya llegan a generarme un problema. ¿A qué me refiero con que es un problema? Bueno, que ya estoy teniendo choques en mi trabajo, ya estoy teniendo problemas con mi pareja, ya estoy teniendo dificultades para concentrarme y hacer las tareas, ya no estoy tomando decisiones en relación con cosas que normalmente me eran simples. En esos casos, cuando uno siente que ya esa situación es muy frecuente, le merma la calidad de vida y aparte de eso te está generando una consecuencia en el día a día, yo creo que ese es el momento en que uno tiene que plantearse qué es lo que me está pasando. Ahora, doctora, indudablemente, como usted nos decía hace un momento, hay personas que necesitan tomar la medicación, ¿verdad? Pero ¿qué otros suplementos o alternativas podrían funcionar
pues para mermar un poco la situación. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque estas sustancias químicas de las que estamos hablando se producen también a partir de los alimentos y de los suplementos que nosotros ingerimos. Entonces hay una serie de opciones sobre las cuales podríamos ir a buscar para complementar la formación de estos suplementos. Entonces existen una serie de sustancias, vamos a ver, ahí estamos hablando, por ejemplo, de tirosina, y eso es súper interesante porque la tirosina es un aminoácido, es decir, es una sustancia a partir de la cual yo puedo producir otras sustancias. Y la tirosina es indispensable para que podamos producir dopamina. Y uno dice, bueno, ¿y la dopamina qué? La dopamina es una sustancia que actúa en el cerebro y que interviene con la atención. Has visto que la gente siempre le dice a uno, mire, ponga atención, o cuando estás pequeño o cuando estás en educación, mire, preste atención. Y a veces hay gente que no lo logra. Con ciertas alteraciones en el cuerpo, nuestra atención puede empobrecerse, podemos tener dificultades para prestar atención y muchas veces esto es por deficiencia de dopamina. De la misma forma, esta sustancia es muy importante para regular el estado de placer. Cuando liberamos dopamina, experimentamos placer, tenemos esas sensaciones agradables. Cuando disminuye la dopamina, las cosas nos dejan de hacer gracia. Uno dice, pero qué raro, a mí antes ir a tomar café con las amigas me encantaba y ahora ya no, ni siquiera me importa. Entonces, esa pérdida de interés, ese que todo me sienta igual, puede ser por puede ser por deficiencia de dopamina. Entonces, tirosina y B6, como bien lo pusieron ahí, son precursores de dopamina. Ahora, doctora, ¿qué alimentos podría entonces uno consumir para el buen estado de ánimo? Mira, hay muchísimos, pero por ejemplo, ahora que hablábamos de la serotonina, ¿de acuerdo? Con la serotonina, por ejemplo, el banano, ¿verdad? Que es una fruta tan al alcance de todas las personas, es muy rico en triptófano. Y que siempre hay en el país. Siempre lo vamos a encontrar. Es muy rico en triptófano. Bueno, ¿y el triptófano qué es? Igual, es una sustancia que favorece que produzcamos serotonina en el organismo. Entonces, el banano, la leche también es rica en triptófano. El huevo también es rico en algunos aminoácidos que son importantes para la formación de sustancias como la dopamina, como la serotonina, como el glutamato. Todas estas sustancias que estoy mencionando son las que van a nuestro cerebro y modulan la respuesta anímica. Ojo con esta, los alimentos ricos en azúcar. ¿De acuerdo? Sí, que a todo el mundo le gustan por lo general. A todo el mundo nos encanta el azúcar, o a la mayoría de las personas. Pero ¿por qué puede ser tan adictiva? Porque cuando consumimos azúcar, nuestro cerebro libera una cantidad importante de dopamina, ¿de acuerdo? Entonces podemos tender a confundir una sensación de bienestar para nuestro organismo con una sensación de placer. Por eso es que estas sustancias muchas veces son contraproducentes. Ahora, doctora, que nos hablaba de los lácteos en referencia al estado de ánimo, ¿puede ser cualquier tipo de lácteo, desde la leche, queso, yogurt, o hay alguno en específico? No, en general los lácteos, pero normalmente lo que más va a aportar el triptófano por la parte de absorción y demás es la leche como tal, ¿de acuerdo? Líquida, ¿verdad? Ahora, hablaba usted de cambios de vida, ¿verdad? Porque existen diferentes alternativas. Desde la parte química podríamos hablar también de meditación, de yoga, de una muy buena alimentación. Pero realmente, doctora, ¿qué cambios hay que hacer en la vida para poder tener esa armonía y poder estar, pues, estables? O sea, bien. No es fácil, ¿verdad? Yo creo que no es fácil. Tarea de todos los días. Absolutamente, sobre todo cuando estamos expuestos a gran cantidad de demanda desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista profesional, y entonces es complejo muchas veces llevar ese equilibrio. Pero bueno, lo que dice la ciencia que ha funcionado, ¿no? Actividad física. Y uno dice, bueno, entonces me tengo que matar en el gimnasio para poder mejorar. No, en realidad no. Fíjense que lo que han demostrado los estudios que tratan de valorar cuál tipo de actividad física me mejora mi condición de equilibrio, como vos mencionás muy bien, es la actividad física moderada, sobre todo actividad de tipo cardiovascular, caminar, bailar, limpiar el jardín de manera enérgica, con un periodo aproximado de 150 minutos a la semana. Vos sabrás cómo lo distribuís. Sí, o en cuál.
Exactamente, pero esa es una de las condiciones. Lo otro son actividades que me permitan tener un poco más de interiorización y por eso es que hay muchos estudios interesantes con la meditación consciente, que se refiere a ese proceso en el cual si estoy en este momento hablando con vos, estoy hablando con vos, no estoy necesariamente hablando con vos y pensando en que de aquí tengo que salir, irme a trabajar o pensando que de aquí, bueno, tal y tal cosa. Tengo que ir a comprar algo para el almuerzo. Estamos comiendo y no estamos comiendo, es decir, comemos en automático. Entonces, ese ejercicio de focalizar nuestra atención en lo que estamos haciendo en este momento es funcional. Nos han enseñado que entre más cosas hagamos de forma simultánea, mejor. Y no es cierto. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro no está hecho para atender a múltiples cosas de manera simultánea. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Va a ser de buena calidad? No necesariamente. Pero ¿cuáles cambios urgentes tiene que hacer una persona que tenga estos cambios tan abruptos de ánimo, de tristeza, felicidad? ¿Cuáles son los cambios más urgentes, verdad, que hay que hacer al unísono? Primero, revise qué es lo que está comiendo, ¿de acuerdo? Porque ciertos alimentos aumentan la agresividad y aumentan también el estado de tristeza, sobre todo los alimentos que son muy ricos en azúcares y en harinas refinadas. Entonces, revise qué es lo que está comiendo y cambie la alimentación incorporando más vegetales, no tanta carne roja, se supone que carne roja 1 o 2 veces a la semana, quite esa cantidad de azúcar, de gaseosas y demás. Eso, entonces primero, alimentación. Segundo, muévase. ¿De acuerdo? Estar sentados sin movernos y con sobrepeso aumenta inflamación en el cuerpo. Y inflamación en el cuerpo significa inflamación en mi cerebro y alteración de sustancias. Tercero, valore cómo está durmiendo. Las personas que tienen alteraciones del sueño pueden tener mucha alteración anímica porque cuando dormimos se regulan las áreas del cerebro que tienen que ver con la agresividad. Si no duermes, y la gente lo experimenta así, generalmente nos podemos poner más irritables. Entonces, valore cómo está durmiendo. Y lo último, que me parece que es indispensable, es valore su bioquímica, analice cómo está por dentro, porque si tenés algún desajuste en una hormona o en un neurotransmisor, en alguna de estas sustancias, el cambio en el estilo de vida puede ser muy favorecedor, pero no necesariamente va a ocasionar el cambio que realmente necesitamos. Claro. ¿Hay esperanza? Siempre la hay. Doctora Erika Salazar, muchas gracias por acompañarnos y feliz cumpleaños, doctor. La Caja Costarricense del Seguro Social está llena de recursos de amparo, pero ¿en qué momento aplica y en qué momento no? ¿En qué momento usted puede utilizar esa herramienta? Necesitamos a un profesional y es don David Hernández quien nos da sus recomendaciones. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué caso aplica un recurso de amparo ante la Caja, don David? Bueno, fundamentalmente los recursos de amparo son instrumentos que se idearon y se incorporaron a la ley de la jurisdicción constitucional. ¿Qué es lo que ellos buscan? Bueno, hay una serie de derechos fundamentales que nuestra constitución política los contiene y esos derechos fundamentales a veces se ven afectados por el trajín de las instituciones. Sabemos que la Caja Costarricense del Seguro Social tiene una serie de problemas de gestión hospitalaria y clínica que ha venido a repercutir en la calidad y la eficacia de brindar precisamente a la población costarricense los servicios adecuados para ayudar en la salud de las personas. Se ha venido generando durante muchos años una serie de problemas relacionados con las listas de espera. Y las listas de espera ha sido caótica, donde la Sala Constitucional ha tenido que intervenir. ¿Qué es lo que sucede? La vida es un derecho fundamental. Claro. Y la salud, que se deriva de la vida, también es otro derecho fundamental. Está protegido por el artículo 21 de nuestra Constitución Política. Y además se trata de un servicio público y el servicio público tiene que ser eficiente, eficaz, continuo y esas características obligan a la Caja Costarricense del Seguro Social a buscar una metodología, una gestión que permita precisamente ir en busca de los beneficios de la población costarricense. Lamentablemente, en la sala se están resolviendo aproximadamente el 30% de los recursos de amparo se refieren a la salud. Y esto ha provocado que la Sala Constitucional, extrañamente, se haya metido incluso a decirle a la Sala
a la Caja Costarricense qué es lo que debe hacer. Si usted se siente identificado o identificada con este problema, por favor no dude en mandarnos un mensajito ahí. Estamos en vivo en nuestro Facebook para poder ayudarle. Aquí está el licenciado y vamos a estar atendiendo sus consultas. Así que abra su celular y por favor Facebook de Giros. A ver, hay muchas personas que pasan esperando años por una cita y usted ve que pasa el vecino, pasa el otro y el otro no pasó. ¿Qué es lo que está pasando con las listas de espera? Bueno, evidentemente otra de las características del servicio público es que sea democrático y no sea discriminatorio. Y a veces sucede que algunas personas, por ejemplo, que tienen padecimientos, se encuentran con otros pacientes en el mismo lugar y resulta que un paciente le comenta al otro que ya él sí le asignaron una cita y que está para dentro de 3, 4 meses, mientras que al otro le asignaron una cita para el 2028. Entonces la persona se siente frustrada y dice, ¿cómo a él sí, a mí no? Bueno, hay una serie de elementos, de protocolos que establecen la exigibilidad de cuál caso tiene prioridad y cuál caso no tiene prioridad, es decir, cuál puede esperar. Claro. Lo preocupante de esto es que la persona que todavía puede esperar, cuando ya le llegue la cita, ya ha desmejorado su salud. Entonces ahora sí se convierte en una persona que necesita con urgencia que se le atienda. Pero apenas está como en una segunda fase de valoración, de exámenes clínicos, y entonces ahí es donde empieza a descubrirse que la persona más bien ya desmejoró su salud, que si a él le hubieran dado la cita un año antes, 2 años antes, posiblemente su salud no hubiera sido desmejorada de tal manera. Uno va escalando, ¿verdad? Cuando no le dan pelota, ¿verdad? No ven a mi papá y uno dice, bueno, ¿con quién me quejo? Dice, bueno, llame a la Contraloría de Servicios antes de poner un recurso de amparo. Pero usted llama y llama y llama y no le contestan. ¿Qué puede hacer? Bueno, en realidad la Contraloría de Servicios son unos órganos que se crearon en la ley de Contraloría de Servicios, pero en realidad la Contraloría de Servicios de la Caja Costarricense tiene otra regulación, que es una ley que está relacionada con los derechos y deberes del paciente. Así es. Y entonces ellos tienen que, el objetivo fundamental es pues precisamente intervenir en aquellas denuncias o quejas que tienen los pacientes en relación con la prestación del servicio. Lo que sí no puede hacer, por ejemplo, las Contralorías de Servicios en Salud, es que no tienen un poder de decisión. Y al no tener poder de decisión, pues lo que queda es una investigación e incluso ni siquiera disciplinaria. Entonces la persona va, se le dice, sí, ya hablamos, pero la respuesta es esta. Y le dan una respuesta y la respuesta es que tiene que esperarse porque ni siquiera en estos momentos se le puede dar una cita. Ni siquiera en estos momentos se le puede mandar a hacer exámenes al laboratorio. O en relación con los medicamentos, mire, es que no hay medicamentos, apenas se está sacando a licitación la compra de los mismos, con suministros ortopédicos, por ejemplo, zapatos ortopédicos o audífonos para anteojos. Claro. Entonces las personas se enfrentan ante esta situación, pero las Contralorías de Servicio no tienen esa potestad de obligar a alguno de los especialidades a que a ese paciente se le atienda o se le dé su medicamento o se le entregue su suministro hospitalario. Esta situación, de ahí es que me llamó mucho la atención la Sala Constitucional cuando luego de hacer un resumen de todos los votos de recursos de amparo que ellos han tenido que resolver, que es una cantidad inmensa, tomaron la decisión de darle un plazo a la Caja Costarricense del Seguro Social para que crea un órgano de gestión hospitalaria y además le indican qué tipo de personas tienen que integrar este órgano y cómo tiene que ser vigilado este órgano. Eso es extrañísimo que la sala lo haga, pero en este caso sí lo hizo. Vamos a ayudarle a don Álvaro, quien quiero agradecerle su visita al Facebook Live. Él quiere un ultrasonido y se lo van a dar en octubre del 2026. Él quiere poner un recurso de amparo, pero no sabe por dónde arrancar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En realidad los recursos de amparo son totalmente informales. Okay. Cuando hablamos informales es que no necesitan, por ejemplo, que sea elaborado por un abogado, que lleve el sello del abogado,
o una autenticación de un notario. Es decir, no, la persona incluso cuando se trata de problemas de salud, la sala ha sido muy abierta de recibirlos todos los días. Puede ser un sábado, puede ser un domingo, puede ser un lunes, pues, durante la semana. Y además, sí, la sala por lo menos le pide a las personas que hagan el encabezado, es decir, dirigido a la sala constitucional, que indiquen que se trata de un recurso de amparo y empiecen a narrar los hechos. Hecho 1, bueno, yo empecé a padecer tal fecha, esta situación, fui atendido en tal fecha, pasaron tantos meses y me volvieron a atender, llegué luego y había una huelga, luego volví a llegar y me dijeron que la máquina ya no servía y entonces ahora me están diciendo que tengo que esperarme hasta el 2028. Y entonces, precisamente por el derecho a la salud que él tiene, de gozar de buena salud, es que la sala evidentemente y posiblemente lo declare con lugar. ¿Qué es lo que él tiene que ofrecer? Bueno, citas, las citas que él ha tenido, pedir una epicrisis en el centro hospitalario o en la clínica o en el EVAIS y aportar los medicamentos o la falta de medicamentos, lo que a él le contestaron y ojalá que tenga las fechas en que se fueron dando estos hechos y aportar esa documentación a efectos de que la sala tenga una prueba donde pueda valorar si efectivamente hay que entrar inmediatamente a proteger el derecho a la salud de esa persona. Don David, uno puede arrancar una hojita, agarra el lapicero, domingo, sábado, pone todo y lo presenta y esto es válido. Es válido. Nada más que la persona que llega a presentarlo, lógicamente, tiene que presentar su cédula para corroborar el nombre y su número de cédula. ¿Y qué es lo que hace la sala con eso? Bueno, valora primero la admisibilidad del recurso. No, a la sala no le interesa si fue en un papel que acaba de tomar, se lo encontró y pues no, eso no se fija la sala. La sala se fija de que realmente la persona que está solicitando que se le proteja su derecho a la salud sea la persona que presentó el documento, pero además que aportó las pruebas. Y con esa información la sala le va a dar al hospital, a la clínica o al EVAIS un plazo de 3 días para que conteste ese recurso. Aarón, le agradezco mucho que esté en nuestro Facebook Live. Vea lo que está pasando con Aarón o con el papá de Aarón. Él tenía la cita en oftalmología a principios de este año. Llegaron para que lo operen de cataratas porque el pobre señor no ve nada y le dijeron, no, es que se la pasamos para diciembre. Y el pobre señor se tiene que aguantarse a diciembre del 2024, o sea, más de 2 años y el hombre no puede ver. Bueno, esos son los casos precisamente que tienen que se puede recurrir a la sala con esa información, de indicarle, presentar los documentos y además, si el papá está dentro de un grupo vulnerable, hablamos de grupos vulnerables, adultos mayores, evidentemente también la sala aligera el procedimiento porque al final se han dado casos que personas que nunca recurrieron a la sala murieron. Nadie, o sea, por ejemplo, tenían que ponerle un catéter, nunca se lo pusieron, le fueron corriendo la cita, hasta que la persona sufre un infarto, murió y ya está. ¿Y qué era lo que había que hacer? Bueno, ponerle un catéter, eso era lo que había que hacerle. Y eso es una cirugía y lo hacen especialistas. Pero precisamente la sala, la Caja Costarricense del Seguro Social, ha entrado en una crisis de gestión y es que precisamente lo que más la sala se ha enfocado es que el decir que no tenemos especialistas, el decir que las salas de cirugía no dan abasto, el decir que no tenemos más camas, el decir, la sala constitucional ha dicho, lo sentimos mucho, pero es que es un derecho fundamental que hay que darle a los costarricenses, a la población que esté en este país y entonces no son excusas para no mantenerle ese derecho y que ese derecho no sea violentado por cuestiones de gestión administrativa. Entonces, este señor que tiene este problema, si aún está dentro de ese grupo vulnerable, este señor puede presentarse y además se entiende que es un adulto mayor, entonces la sala aligera los procedimientos. En estos momentos la sala está durando aproximadamente 2 meses para resolver este tipo de recursos. Vamos a ayudarle a don Wendy Robles, que le dicen Morenita. A ella le dieron orden
de internamiento urgente, con prioridad. Llegó, se presentó y le dijeron, no, es que tenemos que revisar el caso, entonces vaya a su casa y nosotros la llamamos. Y sigue esperando ahí sentada. Bueno, es que hay algo muy interesante. Se ha dado un conflicto entre la administración de la caja, cierto, con lo que dice el médico tratante. Yo viví eso a pelo. Y es interesante porque, por ejemplo, el médico tratante dice que esa paciente necesita un medicamento determinado, que sí le produce mejorar su salud. Y la caja le dice, bueno, pero es que ese medicamento nosotros no está dentro de la lista de los medicamentos que nosotros damos. Entonces, esa situación, la sala se ha inclinado por lo que dice el médico tratante. Si el médico tratante dice que ese medicamento es el que le está mejorando la salud a esa persona, pues ese es el medicamento que hay que darle y la sala tiene que comprárselo. Entonces, cuando estamos hablando de esta situación, de esta persona que ahora viene y le corren las citas y le dicen, bueno, llegué y me dijeron, bueno, no, tiene la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con los requisitos que más o menos hemos dicho acá, que es la prueba. La prueba fundamental no es solo llegar y contar un cuento en hechos, sino también presentar la prueba, y con eso la Sala Constitucional va a tener dónde agarrarse para declarar con lugar el recurso de amparo. Vamos a ayudarle a doña Isabel. Doña Isabel en diciembre fue a cita, le dijeron que tenía piedras en la vesícula. El doctor le dijo, no señora, esto es de urgencia, en enero la vamos a operar, aquí está todo listo. Y dice que no sabe si realmente la han llamado porque ella se quedó esperando y está en la casa esperando la llamada. Bueno, yo le recomendaría que fuera otra vez al centro médico, que hiciera la consulta y que y si no hay una respuesta clara de qué es lo que está pasando, o puede ser que le den una respuesta clara donde le dicen, la vamos a agendar pero tenemos hasta el 2030, inmediatamente que accione ante la sala y con un recurso de amparo. ¿Y qué es lo que sucede? Mucha gente dice, bueno, es que entonces ahora significa que para yo tener la posibilidad de un tratamiento médico o de una medicina, necesito estar accionando ante la Sala Constitucional. Entonces, parece que ahí es donde viene la sala, y la sala recomienda que se haga una superintendencia de salud. Y esa superintendencia de salud es un órgano administrativo, pero con carácter también de disciplinario y además obligatorio. Y la sala dice, bueno, claro, yo lo que pensé cuando leí esas recomendaciones en ese voto, me parece que la sala lo que está tratando de decir es que ya ellos no dan abasto y necesitan como que se meta un órgano intermediario, y si ese órgano intermediario no le resuelve a los pacientes su situación, entonces se abre la posibilidad para que presenten el recurso de amparo. Pero para mí eso sería disminuir la posibilidad al acceso de la justicia constitucional. Ahora, hay muchas personas que están esperando como un ente, ¿verdad? O un superintendente paralelo para que todo esto sea un poco más ágil y fiscalice todos estos casos. ¿Cuál es su criterio, Bueno, licenciado? si este órgano de superintendencia va a tener independencia funcional, o sea, que no dependa de la directora o el director de la Caja Costarricense del Seguro Social ni su junta directiva, sino que sean independientes para tomar decisiones y que por sus decisiones no vayan a ser sancionados por otro órgano de la Caja, correcto. que entonces se vuelve un asunto político. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, es que la Caja no tiene plata, la Caja no tiene forma de cómo resolver estos problemas. Lamentablemente esto es así, ellos podrán decir eso, pero la sala ha dicho, no se pueden alegar estos argumentos en contra de la salud de la población costarricense. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? Que yo diría que ese órgano de superintendencia, si goza de facultades disciplinarias, si goza de la facultad de imponer a determinado centro médico la obligación de que se le resuelva el problema a esa persona y que les dé un plazo, porque muchas veces he visto que se les ha dado plazos. Imagínense que desde el 2013 la Sala Constitucional ha venido diciéndole a la Caja que tiene una mala gestión hospitalaria, es un tema administrativo, no es un tema médico. Entonces, ya estamos en el 2023, ya tenemos 10 años de estarle diciendo y advirtiéndole a la Sala, a la Caja Costarricense del Seguro Social, que resuelva el problema, y no lo resuelve. Estamos en el 2023.
Y vea qué duro lo que está pasando a don Leonel. Don Leonel tiene un problema en la cintura, le metió un recurso de amparo, ganó el recurso de amparo le dice al hospital tiene 6 meses para operarlo, y el hospital dice, no, es que no es una emergencia, entonces ahí está. Bueno, el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene una pena de 6 meses a 3 años a quien desobedezca una orden de la Sala Constitucional. Si este señor se presentara a la Fiscalía con la documentación, con el voto, y ya pasaron los 6 meses y nadie le resolvió, pues el director de ese hospital y el médico tratante se van a ver en problemas de una denuncia penal. Y entonces, precisamente, esta situación, lo que pasa es que los ticos somos muy dados a no seguir porque es cansado. Este es un tema cansado, tras de que la persona tiene problemas de salud, ahora meterse en situaciones judiciales se vuelve un poco cansado, pero sí existe un método, que es hacer las denuncias correspondientes. El abogado don David Hernández, siempre es un gusto tenerlo aquí, gracias por ayudarle a tantas familias en un tema tan complicado como este, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ahora vamos con Maricris. Y hasta enfermedades hepáticas. Está con nosotros el gastroenterólogo Jorge Vargas, precisamente para hablarnos de las soluciones que puede plantearnos ante esta circunstancia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, doctor, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, resulta que la enfermedad inflamatoria intestinal es un proceso inmunológico en el cual una persona con predisposición genética, eso quiere decir que viene en la sangre, en su familia tienen ciertos genes, y al tener esta predisposición genética, luego de exponerse a algún factor ambiental, generalmente alimenticio, puede ser viral, puede ser bacteriano también, desarrolla una reacción inmunológica autoinmune. Autoinmune significa que las propias células que se encargan de defender el cuerpo reaccionan en contra del intestino delgado o el intestino grueso, y eso va a generar la presencia de ulceraciones, y esas ulceraciones desencadenan dolor, diarrea y otra serie de manifestaciones, como lo mencionaste vos ahora previamente. Doctor, ¿por qué ahora se ve tanto este problema en gente joven, entre los 20 y 30 años? Bueno, es interesante porque de hecho presenta 2 picos de edad, ¿verdad? Un pico va a ser entre los 20 y los 30 años y el otro pico va a ser entre los 50 y los 80 años, pero su gran mayoría va a estar en ese rango de edad, ¿verdad? Entre 20 y 30 años. Y eso es porque probablemente tiene un componente que también está relacionado con la parte hormonal, y también tiene un componente que está relacionado con el tipo de alimentos a los cuales se expone la persona. Ahora, doctor, ¿cuáles son esas condiciones que activan esta enfermedad? Mira, en general se desconoce, digamos, exactamente qué es lo que lo desencadena. Si hay un factor que claramente ha demostrado que aumenta el riesgo y es el fumado, cuando la persona fuma, se desencadena una reacción a nivel intestinal que eso genera que se presenta este tipo de enfermedad. Pero también otros alimentos generan una parte de una reacción que es inmunológica, y esa reacción inmunológica desencadena la presencia de las ulceraciones y la inflamación. ¿La dieta y el estrés podrían empeorar los síntomas? Definitivamente hay algunos alimentos que van a empeorar los síntomas, siendo los más frecuentes lo que son los lácteos, ¿verdad? Y también el trigo tiende a desencadenar mucho estos síntomas. Algunos alimentos altos en fibra van a empeorar los síntomas de estas personas, y el estrés definitivamente empeora todo, ¿verdad? Entonces es difícil decirle a la persona no se estrese, pero es un desencadenante sumamente importante de síntomas intestinales en estos pacientes. Si no nos atendemos a tiempo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que podemos enfrentar? Bueno, definitivamente puede llegar a tener complicaciones muy serias, siendo la principal de ellas el cáncer de colon. Y ahí es donde uno llama a la población cuando tienen síntomas. La gente dice es una leve colitis o es... algo me cayó mal, y resulta que le empieza a caer algo mal todos los días y no buscan una atención apropiada, porque eso se diagnostica por medio de un examen de colon, que es muy simple, ¿verdad? Y a la hora de hacer examen de colon podemos llegar a un diagnóstico y a partir de eso generar prevención, que es lo que queremos. ¿Cuál sería el momento apropiado para decir, bueno, tengo que acudir al médico antes de que se haga más grave el problema? Bueno, hay una serie de síntomas que se llaman síntomas de alarma. Entonces, cuando los pacientes o las personas tienen estos síntomas de distensión, de diarrea, y asocian pérdida de peso, asocian anemia, tienen más de 50 años, ya hablamos de síntomas de alarma, pero en el contexto donde es algo que te afecte la calidad de vida, si es algo que ya te está afectando la calidad de vida, definitivamente deberíamos buscar atención especializada. Ahora, ¿cómo se relaciona una enfermedad como la artritis
con la inflamación intestinal? Es interesante porque detrás de esto viene un proceso inmunológico, ¿verdad? Y al haber un proceso inmunológico es que nuestro cuerpo está reaccionando contra nuestro mismo sistema, predominantemente dirigido al aparato digestivo, pero también reacciona contra las grandes articulaciones, ¿verdad? Entonces lo que es cadera, lo que es rodilla, contra los ojos y contra el hígado. Y eso genera una serie de efectos secundarios que pueden también tener complicaciones muy serias. ¿Cuál es el tratamiento, las soluciones que nos podrían dar ante esta circunstancia de la enfermedad intestinal? Bueno, en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que aumenta mucho el riesgo de cáncer de colon y de complicaciones serias. Si no se aborda de forma temprana, ¿verdad? Es donde vamos a empezar a ver más complicaciones y por eso es muy importante, más que dar como una receta de cocina, individualizar el caso, porque algunos inclusive llegan a requerir un tipo de tratamiento inmunosupresor biológico para poder controlar la reacción que se está dando del cuerpo. Ahora, ¿en qué caso se requiere una operación? Cuando bueno, en algunas circunstancias siendo la principal cuando el paciente es refractario al tratamiento. Eso quiere decir que está utilizando todas las líneas de tratamiento y aún así no alcanza mejoría en su estado general. Y por supuesto, si ya localizamos una lesión precancerosa, es un paciente del cual tiene que resecarse esa lesión para prevenir ya algo más definitivo o difícil. ¿En qué consisten esos tratamientos previos antes de llegar a la circunstancia de una operación? En general, si nos vamos al fondo del asunto, que es una reacción inmunológica, eso quiere decir que nuestro sistema inmune está reaccionando contra nuestro propio cuerpo, lo que queremos utilizar son medicamentos inmunomoduladores que ataquen esa cadena de inflamación, ¿verdad? Y la detengan. Entonces, la primera línea de tratamiento van a ser medicamentos que desinflamen los órganos inflamados, siendo la segunda línea de tratamiento algunos medicamentos que actúen sobre las moléculas que están desencadenando la inflamación en el colon. ¿La enfermedad se puede prevenir de alguna forma? Definitivamente prevenirse no se puede, ¿verdad? Porque algunas personas van a tener el proceso en el contexto donde se genera inflamación, ¿verdad? Donde se genera una exposición a lo que genera inflamación. Entonces, prevención como tal no se puede, pero si tenemos los síntomas podemos abordarlo en un estadio temprano para poder prevenir complicaciones a largo plazo. Algunas personas evitan comer fibra cuando padecen esta enfermedad por miedo a que los síntomas empeoren. ¿Esto tiene sentido? Sí, tiene sentido. Las dietas altas en fibra generan mucha fermentación. Y esta fermentación lo que desencadena es distensión, es dolor y empeora la diarrea. Entonces las dietas altas en fibra generalmente las eliminamos o reducimos el consumo de fibra en los pacientes que tienen colitis ulcerativa y en aquellos pacientes que tienen enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los alimentos que sí pueden comer esta persona en su dieta? Bueno, en general siempre vamos a recomendar una dieta balanceada, una dieta que sea alta en líquidos, alta en frutas, altas en vegetales y sobre todo bajas en grasas saturadas y en carbohidratos que generan otros efectos secundarios inflamatorios. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Estamos a la... Si usted siente que tiene la piel seca, que definitivamente le hace falta como esa vitalidad y esa energía, podría ser por la falta de vitaminas. Está hoy con nosotros la cosmiatra Gretel Salas. Doña Gretel, ¿qué tal? Muy buenos días y por favor cuéntenos, ¿en qué momento puede identificar uno que la piel necesita esas vitaminas y esos aminoácidos? Muy buenos días, muchas gracias. En el momento que ya nosotros empezamos a notar la aparición de manchas, una piel seca, una piel deshidratada, esa apariencia de cansancio, es importante ya empezar a agregar las vitaminas. Ahora también se pueden agregar vía goteo intravenoso, que nos va a ayudar a recuperar esa salud en la piel. ¿Cuáles son esas sustancias que le permiten devolverle a la piel esa vitalidad, esa vida? Bueno, hay muchas sustancias, ya que a nivel estético nosotros contamos con 4 pasos muy importantes, en el cual el primero tienen que ser los antioxidantes. Los antioxidantes cuentan con vitamina C, oligoelementos, lo que son coenzima Q10, el alfa-lipoico y el bioglutatión. ¿Con cuánta frecuencia uno tiene que estarse aplicando esto para que la piel se mantenga siempre renovada, siempre fresca? Claro que sí, es importante aplicárselo por lo menos una vez cada 15 días. Perfecto. Doña Gretel, si quiere caminamos para ver cómo es la aplicación, ¿verdad? Y cómo se va viendo la piel hidratada y completamente diferente. Bueno, nosotros aquí tenemos a nuestra modelo, ya ella previamente ya tiene su pielcita limpia con exfoliante. Entonces aquí yo le voy a aplicar a ella coenzima Q10 y aminoácidos. Ahora, doctora, eso se tiene que aplicar una vez a la semana.
Esto lo vamos a utilizar vía tópico, entonces podemos utilizarlo una vez a la semana. La coenzima Q10 en la piel al nivel tópico nos va a ayudar a brindarle de nuevo la luminosidad que necesita la piel. También nos va a ayudar a evitar esa pérdida de ácido hialurónico. Doctora, ¿y eso qué contiene, digamos, esa sustancia que usted le está aplicando? Esta sustancia contiene coenzima Q10. Vamos a hacer por medio de un electroporador, que el electroporador nos va a ayudar a hacer una despolarización de membrana para que todos sus principios activos puedan ingresar a la piel. ¿Y eso qué va haciendo? ¿Como una vibración, unas agujitas? No, esto trabaja por una onda electromagnética, que entonces, como le decía, ella va a hacer una despolarización de membrana para que la persona, entonces, todos sus principios activos puedan ingresar hacia la célula y puedan quitar lo que es la oxidación celular. Ellos atrapan todo lo que son los radicales libres y limpiando la célula de toda oxidación. También le vamos a aplicar lo que son aminoácidos, que son AA Essential. Los AA Essential cuentan con los 20 tipos de aminoácidos esenciales, que son la lisina, la valina y la leucina. Ahora, doña Gretel, usted sí todo lo va haciendo en círculos, ¿verdad? ¿Eso tiene algún porqué? Por lo general es mejor hacerlo en forma circular, no importa si es ascendente o descendente, pero por lo mismo para que entonces ella vaya haciendo esa despolarización de membrana y que el producto pueda ingresar. Ahora, ¿cuántas sesiones hay que hacerse para ya ahora sí ver que la piel se ve mucho más fresca, mucho más limpia? Al nivel tópico hay que hacerlo por lo menos unas 8 sesiones, una vez semanal. ¿Seguidas? Seguidas, una vez semanal. Perfecto. Ahora, doña Gretel, por ejemplo, una persona que tenga la piel con mucho acné, ¿puede hacerse este tipo de tratamientos? Bueno, ya para el tipo de acné, sí, contamos con lo que son el alfa-lipoico y el glutatión, que son antioxidantes, que nos ayuda mucho a prevenir lo que es los procesos posinflamatorios, que entonces nos ayuda a evitar la aparición de manchas y ayuda a desinflamar lo que es el proceso del acné. Ahora, por ejemplo, ya después, digamos, de que se aplica todo el sistema con la aparatología, ¿nos va a ayudar esto también a reducir, por ejemplo, líneas de expresión, algunas manchitas, o simplemente es para darle vitalidad a la piel? Bueno, el principal objetivo aquí es recuperar la vitalidad, la luminosidad de la piel, ayudarnos a recuperar esos signos que nos da la piel de cansancio, pero también nos va a ayudar a recuperar lo que son las líneas de expresión, nos va a ayudar a recuperar ese tono muscular con los aminoácidos esenciales que les comento, que contienen 20 aminoácidos esenciales que son importantísimos para retener lo que es el líquido de la piel, el agua. Ahora, doña Gretel, le agradecemos montones por su intervención donde aprendimos montones y bueno, a cuidarnos montones la piel. Muchas gracias. Gracias a ustedes.